Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues ya estamos aquí con toda la información de este día y bueno, pues le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naim Libiencawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, quienes, bueno, pues hacen posible que estemos todos los días aquí con ustedes, informándoles. Y bueno, pues entre las noticias más relevantes para este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará mañana por la tarde a Washington, donde se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá. Y bueno, pues también tenemos otra información muy importante el día de hoy. Lo que mencionó el presidente esta mañana es que se va a intensificar la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en todo Quintana Roo. Además, habló de un batallón turístico que bueno, pues se va a implementar a partir del 1 de diciembre. Y bueno, pues en las notas más relevantes también de esta mañana, integrantes de Seguridad Pública recibirán capacitación. Esta fue la información que dio el presidente, esto en el marco de los cuestionamientos que ha habido sobre la inseguridad en este estado de Quintana Roo. Además, bueno, pues el presidente envía a la terna al Senado. Esta información la dio a conocer la senadora Olga Sánchez Cordero. Esta terna que contiene los candidatos para suplir la vacante que dejará el ministro José Fernando Francisco Gómez Salas, quien ostenta este cargo desde el 2006. Esta terna está por Bernardo Batis, Eva Verónica de Gives y Loreta Ortiz. Además, bueno, pues esta mañana, alcaldes de Morena, de las alcaldías de Milpalta, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa, pues se dieron cita justamente en la alcaldía de Xochimilco para impulsar lo que denominaron ellos la puesta en marcha del desarrollo económico local. Esto a través de pues impulsar la venta y compra de estas plantas tan tradicionales como lo son las nochebuenas. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con toda esta información del día de hoy para todos ustedes. Les decía, bueno, tenemos también bastante información de la Cámara de Diputados. En un rato más tendremos aquí en la línea al diputado del PT, Reginaldo, quien nos hablará de esta discusión que se está dando del presupuesto para los estados. Además, bueno, pues también estará con nosotros nuestro compañero Carmelo Galindo, quien hablará justamente de esta discusión próxima también en la Cámara de Diputados sobre esta reforma energética
que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya ha puesto en la mesa y que ha mencionado que va a evidenciar a aquellos diputados de los diferentes partidos políticos que se opongan. Y bueno, pues para iniciar les mencionaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues viajará a Washington ya hoy a través de sus redes sociales, pues dio a conocer que se encuentra pues ya dispuesto para irse a este país vecino y entrevistarse en un primer momento con Kamala Harris y en una reunión bilateral, y posteriormente, bueno, pues se reunirá con estos dos presidentes, tanto Joe Biden como Justin Trudeau. Y bueno, pues vamos a analizar esta reforma. Les decía, está con nosotros Carmelo Galindo, quien, bueno, pues nos va a apoyar el día de hoy para discutir sobre esta reforma energética que tanto ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que pues tras darse esta aprobación del presupuesto, esta discusión del presupuesto, pues ya pues la siguiente discusión en la Cámara de Diputados es justamente este tema tan relevante para nuestro país, y que bueno, pues falta ver sobre la mesa qué diputados se van a poner. Bueno, vamos adelante, Carmelo, pues ya está aquí con nosotros para que nos platiques qué está pasando en la Cámara de Diputados. Justamente vienes de allá, y qué está sucediendo con estas discusiones tan álgidas que se han dado en las últimas semanas. Bueno, ahorita platicamos de ese tema. Y bueno, pues les comentaba que está el presidente ya listando sus maletas para irse a Washington, viaje que se dará el día de mañana. Se reunirá con estos dos homólogos de manera individual con cada uno de estos líderes. Será una primera reunión, se va a reunir de manera individual con Joe Biden y después con Trudeau. Después se realizará un encuentro como les mencionaba, con Kamala Harris a la 1:00 de la tarde, esto sería el día de mañana a la 1:00 de la tarde, y después a las 4:00 se reunirá con ambos presidentes. Y justo hace un momento, a través de sus redes sociales, de su cuenta de Twitter, pues el presidente subió una imagen pues que se encuentra en Quintana Roo. Y mostró esta imagen el presidente que se encontraba en Chichén Itzá para visitar el trono del Jaguar Rojo, esto anunciando pues este viaje que realizará a Estados Unidos, a Washington. Y llamó la atención este día en la mañana. También lo cuestionaron sobre las próximas elecciones del 2024 y bueno, se rehusó un poco a hablar de este tema electoral. Sin embargo, pues sí mencionó que el mejor mecanismo para definir a los candidatos sería la vía de las encuestas, sobre todo para considerar pues la opinión de los ciudadanos y que haya consenso entre estas personas. Y bueno, pues no sé si ya estamos listos para recibir a Carmelo. Bueno, y bueno, pues así estos temas tan importantes. Carmelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bere, buenas tardes a tu auditorio y buenas tardes a tus técnicos.
Buenas tardes. Pues justamente vienes de la Cámara de Diputados y está este tema, esta discusión del presupuesto, pero quiero que nos apoyes a explicar un poquito en qué consiste esto de la reforma eléctrica y qué está pasando. Bueno, el tema de presupuesto en realidad ya cerró la aprobación desde el día sábado a las 2 de la mañana, 2:30 por ahí, y prácticamente ahorita pues ya es un tema agotado y precisamente uno de los temas que tú comentaste, precisamente el de la reforma eléctrica, reforma energética, le llaman eléctrica energética porque incluyen el litio, ¿no? Entonces está muy interesante ahorita, independientemente que es un tema que todavía tiene que tocar la Jucopo, que tiene que discutirlo, que tiene que analizarlo. Sin embargo, una cosa son los tiempos parlamentarios, vamos a llamarle de alguna manera, y otra cosa muy diferente, los tiempos, en este caso del Ejecutivo, que es el que está haciendo la promoción. Y creo que por ahí salió un mensaje hoy en la mañana, que ya está en los medios, en las redes, que se va a iniciar una campaña de información a nivel nacional sobre la materia. Es prácticamente lo que está ahorita, ¿no? Dentro de los temas que te puedo comentar es que, pues obviamente, si tú le buscas un poquito atrás, está la discusión que está dando entre los dos frentes o entre las dos alianzas, vamos a llamarlo, los dos grupos de legisladores. En este caso estamos hablando de los que conforman el Morena, Verde y PT, y por el otro lado los que conforman el PAN, PRI y PRD. Estos son los dos bloques, vamos a llamar, que están en pugna ahorita desde hace tiempo. Inclusive lo vimos muy bien en el tema presupuestal, muy marcado, inclusive dentro de las comisiones, y que va a ser obviamente el tema a desgranar, o el que tiene que trabajar la mano política del Ejecutivo y obviamente de los diputados que están operando en la materia dentro del Congreso. Así es, Carmel. Y bueno, pues está el tema, pues platícanos qué va a pasar con esta reforma, qué es lo que se avecina. No en términos, sabemos que esta discusión se va a dar en términos legislativos, pero a nivel sociedad, ¿qué está pasando? Hay dos lecturas muy interesantes ahí, ¿no? Vamos a llamarle la política, que es la que comentamos ahorita, y que es la que están enfrentando adentro de la Cámara precisamente los dos bloques, donde pues obviamente el PRI ya dijo abiertamente pues que necesita más discusión, donde obviamente el PAN dice que no va, y por el otro lado Morena y aliados que lo van a empujar con mucha fuerza. Esa vamos a hacerle la lectura política. Y la lectura social ya la estamos viendo cada día de sesiones, creo con excepción hoy, no los vi al menos por la mañana, donde la sociedad ya están saliendo a protestar a la entrada de la Cámara, precisamente en frente del Pleno, que es donde está el edificio A. Ahí se instalan y empiezan obviamente con megáfonos y pancartas, donde desde luego hay también discurseros o personas que conocen la materia y que están pidiendo el apoyo de todos los partidos, incluido obviamente la oposición. Y este tema te puede llevar a otro segundo nivel, que es precisamente qué van a hacer los gobernadores, qué van a pedir los gobernadores en la materia y cómo van a ellos a posicionar a sus grupos parlamentarios dentro de la Cámara. Y el tercer nivel tiene que bajar, yo creo que a nivel distrito, o yo creo que va a bajar a nivel distrito, donde precisamente están los diputados. Ahí yo creo que va a haber otra discusión u otro enfrentamiento, vamos a llamarle, porque la sociedad de alguna manera estoy hablando de la clase media para abajo, ¿no? Creo que todos quieren la reforma, o un gran porcentaje quieren la reforma. Y por el otro lado, la clase también política en los estados, estoy hablando de los microempresarios, de la gente que se dedica a la empresa y que necesita la energía como insumo, creo que también están de acuerdo. Entonces no hay una posición acabada, vamos a llamarla en términos sociales, ni en términos empresariales, ¿no? La alta empresa, obviamente, pues la alta política no quieren la reforma porque obviamente sabemos que sus intereses están implícitos en la mal llamada reforma anterior, ¿no? Y esta pudiéramos llamarle una contrarreforma a la reforma del
13-14. Así es, pues sí, efectivamente representa echar para atrás estas reformas de Enrique Peña Nieto, y que justo por eso el presidente en las mañanas pues se atreve a mencionar que los legisladores, bueno, que el tema, incluso hace 2 conferencias, él dijo: el tema no es conmigo, el tema es con el pueblo. Fíjate, Bere, que ahí está un punto muy interesante, porque esta es una reforma, vamos a llamarle. Yo creo que políticamente está muy bien planeada y socialmente es muy bien aceptada. Planeada, ¿por qué? Políticamente, porque está precisamente en el vértice donde, siendo de oposición, si tú te haces a un lado, si tú no vas con la reforma, no la apruebas, va a haber mucho descontento social de sus mismos electores o de su mismo bloque de apoyo dentro vamos a llamarle, dentro de la sociedad, y también dentro de los empresarios. Y en segundo nivel, o en segundo punto, si la apoyan, vamos a llamarle, de manera condicionada, que esa pudiera ser la vía que a lo mejor están manejando. ¿Qué quiere decir esto? Que hacerle ahora sí que cambios a la reforma, ¿no? Ese pudiera llevarle mucho tiempo y ganar tiempo, que es lo que está buscando la oposición precisamente, para llegar y decir que la discusión se posponga hasta posteriormente las elecciones del 2022, que estamos hablando de 6 estados que van a tener elecciones. Entonces, este es, digamos, el juego de ajedrez que está dentro de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que a corto plazo, la campaña que está iniciándose o que se anunció hoy el presidente o ayer, de alguna manera va a iniciar muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una manera de socializar un producto político que desde luego quieren agotarlo antes precisamente de las elecciones. Sí, ok. Y bueno, pues aquí justo hablando de San Lázaro, se aplaza esta famosa ley Chayote justo para darle la entrada a pues estas reformas de ley que tienen que ver justo con la cuestión eléctrica. Esta ley que, bueno, pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya notificó a la Cámara de Diputados pues que estas modificaciones se alarga el plazo, tiene un plazo hasta el 15 de diciembre. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de que sí se va a postergar y entra esta discusión de la reforma eléctrica. Tiene aproximadamente unos 15 días, ¿no?, para planear, sí, quizá un poquito más, y entrar enero con todo lo que, bueno, enero no, mejor dicho, hasta febrero quizá, entrarle con toda la reforma eléctrica. Entonces los tiempos que se habían dicho de marzo, abril, no están descabellados. Yo creo que son tiempos buenos para tener un tiempo ahorita de discusión y de acuerdos, previos a que se hagan las discusiones abiertas. Obviamente estoy hablando propiamente del cabildeo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ahí yo leí alguna entrevista por ahí que le habían hecho al coordinador del grupo parlamentario en este caso de Morena en la Cámara, y había dado por ahí los tiempos, marzo, abril. Entonces, sí, yo creo que sí coinciden, y por el otro lado, la oposición pues está aprovechando, alargándose hasta después de las elecciones. Creo que es el juego de estira y afloja, ¿no? Entonces, el mejor tiempo de la discusión, sinceramente, pues no se ve todavía, hasta por ahí de enero. Yo creo que finales de enero vamos a tener ya ahora sí que poder estando tentando el agua, cómo está, si se va hasta abril, si sale en abril, marzo, o se iría hasta después de las elecciones. Sí es, Carmelo. Y bueno, en otros temas, si nos quieres platicar un poquito el tema de que obedeció a tu columna del día de ayer, este tema que también nos tiene, pues son temas importantes, son temas relevantes en estos tiempos para nuestro país, Carmelo. Bueno, son temas, esta vez hablé sobre una ley federal apícola que está en discusión o por aprobarse, sí, por subir a pleno en la Cámara en el Senado en este caso, no en la Cámara Alta, ¿no? Es un tema que desgraciadamente a poca gente le preocupa. Estoy hablando obviamente de la clase que toma las decisiones, de los que deciden en el país, porque tú dices la abeja es pues un insecto por ahí que
básicamente si lo conoces es por la miel que consumes, ¿no? Pero la función ecológica que está detrás de este pequeño insecto que, como por ahí dije en la columna, es uno de los, según los estudiosos, de los más antiguos dentro de la cadena biológica, como insecto, con unos 30,000 millones de años, ¿no? 30 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende que, básicamente, lo que yo pretendí en la columna es visualizar un tema que nos ocupa a los que venimos del campo, obviamente que nos gusta el sector agropecuario y que le debemos un gran respeto a una abeja que poliniza el 70% de la flora. Y si lo ves en términos de cultivos, te poliniza alrededor de 7 de cada 10. Entonces es un insecto sumamente importante en términos económicos. Para México obviamente pues lo es, porque de ahí viven aproximadamente unas 40,000 a 45,000 familias, ¿no? Entonces es un tema preocupante, sí, para nosotros los que nos gusta el campo, para los que nos gusta, que cuidamos el sector agropecuario, y es un tema político en la medida que lo defiendan, obviamente, quienes toman las decisiones. Y es un tema de interés internacional porque, obviamente, como Greenpeace, hay organismos internacionales que están alertando sobre el peligro de extinción que tiene este insecto, ¿no? Entonces, es un tema interesante para mí. Pero sobre todo en este contexto donde justamente ha habido serias críticas al gobierno hay que decirlo, en el sentido de el poco interés que ha mostrado justo para este tema del campo, Carmelo. Es que volvemos a lo mismo, las visiones. Si tú tienes una visión donde estás atacando en términos macroeconómicos, en términos de política, estás atacando el neoliberalismo, y por el otro lado tienes áreas de interés o de áreas políticas y sobre todo la administración pública que no les ha caído el 20 todavía de lo que se trata. Entonces, un modelo que privilegia las importaciones, que privilegia la producción externa en este caso, como es el modelo de los alimentos que traíamos, a un modelo, ahora vamos a llamarle no neoliberal o alternativo, que es el que se propone en este momento, pues obviamente tienes que checar lo que estás produciendo a nivel nacional precisamente para consumir. ¿Por qué? Porque si tú ganas, vamos a pensar en términos relativos, si tú ganas $1 en términos de precio de petróleo, y luego por no producir alimentos donde tienes una gran capacidad de producción, porque tienes tierras, tienes suelos fértiles, tienes productores ociosos que están en el campo y tienes sobre todo una gran experiencia en producir este tipo de granos, como es el maíz, por ejemplo, y que tú no adaptes una política nacional que vaya respondiendo a ese modelo neoliberal que tú estás atacando, entonces algo está fallando ahí y está fallando el área que toma esas decisiones. No es el gobierno en general, es un área muy concreta. En este caso estamos hablando de agricultura o la que ahora es SADER, y pudiéramos estar hablando también de la Secretaría de Economía, porque finalmente autoriza los cupos de importación. Y por ahí, si me apuras, a lo mejor estás hablando de Semarnat y Profepa, pero esto ya vendría siendo otro tipo de análisis que tuviera que hacer, ¿no? Entonces, propiamente es agricultura y es economía los que debieran estar analizando la política de alimentos que necesita este modelo de la 4T. Sí, y justamente pues en un momento más vamos a tener al diputado Reginaldo en esta discusión del campo, Carmelo, y pues sí, la verdad es que tampoco los diputados se les ve muy apurados por por mejorar las condiciones del campo. Sí, es el tema presupuestal. Yo creo que hay una, vamos a llamarle visión todavía un poco no desarrollada o no ampliada de la 4T a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores. Ahorita prácticamente la política social, por ejemplo, es la que está sosteniendo, vamos a llamarle esta cadena intermedia de consumidores y productores, ¿no? Entonces, esta cadena media que no son ni del sector social, pero tampoco son empresarios, son un sector en transición, vamos a llamarle, de pequeños productores, obviamente con tecnología estoy hablando, ¿no?
Estoy hablando de productores que te producen a lo mejor, que te explotan unas 5, 10, 15, 20 hectáreas de manera tecnificada. No estamos hablando de este otro sector de autosuficiencia que inclusive no puede producir ni lo que consume. Entonces, en el concreto, por ejemplo, estados como Sinaloa, parte de Sonora, el Bajío, Estado de México, una parte también, desde luego Tamaulipas, el sureste con sus frutas, Chihuahua también con su parte frutal que tiene muy importante, ganadería en el estado de Veracruz, Tabasco, una ganadería, vamos a llamarle de pradera, como la del sureste y centro-sur, y una ganadería intensiva como la del norte. Entonces necesita un cambio de política también, necesita cómo le vas a ayudar a esos sectores y desde luego cómo van a comercializar un producto que está compitiendo con un precio internacional, con un maíz amarillo transgénico, que tú lo tienes que importar porque no hay a nivel nacional una política que una precisamente a los productores, con este caso los pecuarios, que son los consumidores. Y lo que decía AMLO en la ONU, ¿no? Queda otra vez ese margen de utilidad en los intermediarios, que son los grandes que importan y son los grandes que distribuyen a nivel nacional, ¿no? Entonces es algo interesante este modelo alimentario o agroalimentario, cómo lo va a abordar la 4T, porque lo están confundiendo ahorita. Piensan que el programa Sembrando Vida tiene esta finalidad y ahí se la quitan los funcionarios, y no es así. Este programa Sembrando Vida, si tú te metes a revisarlo, está en áreas muy concretas, que son, por ejemplo, la reforestación con especies endémicas en las regiones, en los estados, y el otro, muy diferente, es la producción de alimentos, como maíz, como frijol, como sorgo, como trigo, como cebada para la industria cervecera, etcétera, ¿no? Estos son otros cultivos que tienes que atender de una manera diferente a lo que estás atendiendo, o que ellos piensan que es el programa, por ejemplo, para los pequeños o los campesinos, ¿no? De estos árboles frutales, ¿no? Que mencionaba el presidente. Sí, los árboles, prácticamente Sembrando Vida es un programa, yo creo, muy noble desde ese punto de vista, porque cumple una función ecológica ambiental, como dijimos ahorita de la abeja, ¿no? Estos programas tienen que estar dirigidos a zonas obviamente improductivas. Por ejemplo, yo visité algunos terrenos por ahí en Hidalgo, donde ahorita no tienen ningún uso económico. Es más, ni pasto ya producen para sus ganados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan en montar y ahí está un tiempo ocioso en lo que trata de recuperarse con la misma flora endémica. Y lo que dice el Sembrando Vida, no, pues vamos sembrando, por ejemplo, los brutales que siempre se han dado ahí, como el limón, la lima, el naranjo, el plátano, y otros frutales que son propiamente de las regiones. Y esto tú los ayudas dándoles a lo mejor un apoyo por ahí de promedio 5,000 pesos mensuales, no sé cuánto sea exactamente el volumen, y de esta manera la familia sobrevive y además está recuperando su tierra dañada. Prácticamente es la focalización que se le está dando a este programa, ¿no? Así es, Carmelo, pues vamos a, te decía, tenemos en entrevista al diputado que nos va a hablar justamente de este tema del campo, que es una de las discusiones. Si nos adelantas un poquito, pues un poquito antes de que entremos a plática con él, ¿qué está pasando en estos momentos con esta discusión en la Cámara? Pues más bien ya ahorita ya viene como la difusión de lo que ya se logró, ¿no? Del presupuesto, obviamente que se aprobó, y yo creo que por ahí, por ejemplo, en materia agropecuaria, pues ahorita empieza la difusión, qué programas sí crecieron, qué programas se castigaron, y desde luego en este caso los diputados tienen que también cumplen esa función. Y van a empezar también ellos a informar, por ejemplo, el gasto federalizado. ¿Cuánto se fue para Sinaloa? ¿Cuánto se fue para Sonora? ¿Cuánto se fue para el sureste? Y luego algunos estados donde obviamente a lo mejor cayó, que no pueden ser muchos, no pueden superar los 3, 4 a lo mejor, donde cayó este gasto federalizado ya como volumen, pues decir por qué cayó. Y básicamente a lo mejor vamos a encontrar que porque había una gran obra de inversión federal por ahí, y que en este momento pues ya no tiene asignación y por lo tanto impacta el volumen en este caso los números macro, ¿no? Yo creo que eso va a ser básicamente porque en realidad el gasto federalizado aumentó en casi todos los estados, ¿no?
te puedo asegurar que aumentó en el 90% de ellos. Ok. Bueno, pues vamos a esperar estar en la línea con el diputado Reginaldo Sandoval Flores, el diputado del PT, pero bueno, vamos a un corte y regresamos para que iniciemos esta plática con él, si te parece, Carmelo. Hola, Carmelo, pues parece ser que todavía estamos en comunicación con el diputado. Ahorita en cuanto lo localicemos, pues ya continuamos con esta entrevista que mencionamos. Y bueno, pues vamos a continuar con la información, Carmelo, si te parece. Esto que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, más bien la senadora Olga Sánchez Cordero, el día de ayer por la noche, sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta terna para suplir a este ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo ves esta ya tenemos al diputado en la línea, a ver si nos escucha? Buenas tardes. Diputado Reginaldo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Pues con aquí... el gusto de saludarte, Berenice. Un saludo a ti y a todo el auditorio y gracias por mantener a este pueblo informado. Pues mucho gusto, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Y bueno, pues aquí con esta pregunta necesaria que es: ¿en qué paró el presupuesto para el campo, diputado? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaron las cosas? Pues mira, si lo desglosamos por secretarías, tiene un incremento hacia el campo, pero desde luego que no está ahí sumado tampoco el concepto de Sembrando Vida, que con eso se nos eleva verdaderamente mucho el presupuesto que se ha asignado al campo. Entonces, pues considero que está bien y va bien el incremento a esa área. Tú recordarás que el campo tiene 3 segmentos. El segmento más alto, que tiene mucha capacidad de competencia en la exportación, esa área, ese segmento, solo necesita que se le ayude en la tramitología y que no se le generen trabas. El segundo segmento, que es el intermedio, que este segmento lo que requiere es financiamiento, y ahí hay que abrir el financiamiento a fondo para que no haya complicaciones en este segmento del campo. Y el segmento más olvidado, más excluido, que es a donde se está dedicando la mayor parte del presupuesto con todos estos programas que atienden los precios de garantía, que atienden a los productores por cada hectárea que tienen. Entonces, creemos que vamos en la ruta correcta. Además, este sector es el único que no dejó de crecer a pesar de la pandemia. Entonces, y va a seguir creciendo porque viene un poco escasez y crisis alimentaria de productos, entonces van a subir un poco también los precios, pero sentimos que quedó bien cuidado, Berenice. Sí, diputado, pues justamente hace unos momentos estábamos platicando aquí con Carmelo Galindo, quien es, bueno, pues que tiene este interés por el campo, justamente. Hablábamos del presupuesto para los programas de ganadería y apoyo a ese sector. A ese sector sobre todo. Sí, pues ya desglosado y yendo ya por secretarías de cómo quedó, pero acuérdate que ahora el presupuesto, en el caso sobre todo de los últimos 3 y van a otras secretarías, no necesariamente por la Secretaría de Agricultura lo que era antes la Zagarpa. Ahora, por ejemplo, mira, te digo, en Agricultura y Desarrollo Rural, ahí quedaron 53,965,938. Trae un incremento de 3,797,512,534. Un incremento con referencia al año pasado, o a este año que estamos corriendo para el 22, de 3.9, casi 4%.
solo en esa área. Pero si ya nos vamos, te digo de nuevo, al concepto de sembrando vida, a la atención a ganadería o por áreas, pues sube un poquito más. Y en el caso del sector de la pesca, el sector pesquero, ¿cómo quedó la cosa? Porque ahí también hay bastante deficiencias, pues por supuesto de otras administraciones, pero ¿qué es lo que hizo en esta ocasión? Pues sí mira, en este área también recordarás que hay un programa para apoyar en forma directa a los pescadores, porque traemos el problema de que antes había mucho intermediarismo y se quedaba un poco el recurso en el camino, y ahora va de forma directa un programa para los pescadores. Ahí sí quedó también con presupuesto para esta ocasión de 2022. Pues muchas gracias por toda esta información que nos está dando. La verdad es que es de suma importancia tener esta información de primera mano, que más que ustedes que están ahí aprobando las leyes, está aprobando el presupuesto. Y sí, pues. A ver, Carmelo, ¿quieres mencionar algo para el diputado? No, básicamente es reconocer el trabajo que se pusieron ahora sí que realizaron a marchas forzadas, y desde luego es un tema muy complicado, por ejemplo el tema pesquero, todo el tema de los litorales, en materia de seguridad, en materia de vigilancia. Creo que es uno de los temas más complicados que tenemos en el país para detonar su desarrollo. Y sin embargo ahí tienen una comisión de pesca dentro de la Cámara que pudiera estar trabajando el tema y coordinarse también, desde luego, en este caso con CONAPESCA, que es la cabeza de sector de esta actividad, porque finalmente el alimento, el futuro, yo creo que de los alimentos que necesitan, sobre todo en cuestión de alimentos buenos, de alta calidad, probablemente vengan del mar, inclusive también dentro de explotar otras áreas, por ejemplo las algas marinas, que están siendo una fuente de envidiable, vamos a decirle, uso dentro de la medicina tradicional, y sobre todo para esta nueva cultura de alimentación sana. Entonces creo que es un reto enorme el que tiene las comisiones ahorita en la Cámara de Diputados en estas materias, y felicitar al trabajo que hicieron en este caso el grupo parlamentario, los integrantes del PT, que estuvieron, pues yo vi algunas sesiones, estuvieron muy abocados y con conocimiento además, ¿no?, de los problemas, en este caso del campo, ¿no? Muchas gracias, diputado. Carmelo, coincido plenamente contigo. Ahora lo que nos queda es que las comisiones hagan su tarea para supervisar el gasto en el transcurso del año, que no sea solamente en estas sesiones de debate para aprobar el presupuesto y ya nos olvidamos hasta el año que entra. Las comisiones deben dar seguimiento en su responsabilidad, su área del ejercicio presupuestal, para que se cumpla, y que el año que viene, el año para hacer el presupuesto 2023, pues tengamos todos los elementos de las comisiones trabajando en el campo y con plena información de los beneficiarios, para que podamos hacer adecuaciones. No tengo la menor duda de que vamos en esa dirección. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, le agradecemos nuevamente su tiempo y pues estamos pendientes, ahora sí que ofrecemos este espacio para otra invitación, si es posible. Con mucho gusto, yo estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Sí, sobre todo para esta discusión que viene, que es el tema, justamente estábamos hablando hace un rato de este tema, la reforma eléctrica, pues ojalá nos pueda ofrecer en otra ocasión otra entrevista. Con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Yo soy miembro incluso de la Comisión de Energía y tengo los elementos y la información para comentarse. Muy bien, muchísimas gracias y Muchas que tenga gracias, bonita diputado. tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información de lo que está hablando justamente el tema del campo, esto que pues a todas luces pues parece ser que no hay mucha difusión sobre lo que está sucediendo. Esto que mencionabas, Carmelo, pues... Pues es que mira, tiene que ir bajando poco a poco, yo creo que
las reformas que están haciendo, los cambios de modelo que se pretenden hacer, obviamente yo entiendo que iniciaron en la cúpula, en la parte más alta, en las comisiones mucho más importantes, obviamente, en las actividades mucho más importantes, como en este caso la energética, por ejemplo, eléctrica. Y posteriormente tendrán que ir bajando, nada más que en la cuestión de los alimentos no podemos tardar mucho, ¿no? Tiene que bajar mucho más rápido de lo que se está, ya llevamos 3 años, y la política alimentaria ya tuviera en este momento que tener un perfil hacia dónde vamos a mediano plazo, porque ya a corto plazo se nos fue. Entonces yo creo que es un tema que va a ir bajando poco a poco y ojalá sea pronto. Y ahorita que comentaba el diputado Reginaldo ahí sobre, por ejemplo, el papel que está jugando Zagarpa, o el papel que debe jugar en este caso SADER ante Zagarpa, tiene que redefinirse. ¿Por qué? Porque se queja mucho, sobre todo yo he escuchado por ahí, de organizaciones, líderes sociales, en el caso del campo, y también dentro de la oposición, se quejan mucho que los recortes han sido enormes a la SADER, en este caso al ramo. Sin embargo, tampoco esos 53,000, 54,000 millones que se le asignan, tampoco informa cómo se están ejerciendo, ¿no? Entonces, es mucho, es poco, pues vamos a ver qué actividad está desarrollando. En función de eso ya puedes calificar y sacar en este caso, tus indicadores y decir, no sé, de cada peso asignado, tantos centavos se van a ciertas actividades y van en concreto para esto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí está un reto dentro de la 4T. Y dentro también de las comisiones de la Cámara, porque finalmente son las que de alguna manera son vigilantes y son entes propositivos también en este caso de las políticas públicas. Así es, Carmelo. Y bueno, pues cambiando de tema, esto que platicábamos de la terna, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves, cómo analizas esa terna? Que además, bueno, ya habían estado propuestos también en otra ocasión y no pasó. Interesante, ¿no? Porque finalmente está sacando o el Poder Judicial, obviamente que es uno de los 3 poderes, es fundamental para el país también que estén trabajando de manera coordinada y que estén haciendo su papel, en este caso, pues aplicando las leyes, ¿no? La justicia, ¿no? Y en un momento como el que vivimos, donde si el actual presidente se prolongaba o no, o tendría que dejar el cargo, etcétera, ¿no? Claro que generó mucha, discusión, mucho debate, quizá no tanto público, porque si tú revisas los medios de comunicación, no existe tanta información sobre el Poder Judicial. Algunos columnistas por ahí muy especializados o que están dentro del tema, obviamente sí le han dado seguimiento al asunto, y concluye de una manera, yo creo que sana, saludable, porque finalmente el mismo titular había dicho pues, que de alguna manera no estaba dentro de sus planes continuar con este proyecto, con esta idea, ¿no? Ahora, lo que tú dices de las 3 propuestas, bueno, pues ahí tienes un Batis, por ejemplo, con una trayectoria yo creo que interesante, con un perfil como ciudadano, como profesionista también muy definido. Lo mismo de las 2, en este caso las 2 propuestas femeninas, que son personas yo creo que tienen un trabajo conocido y reconocido también, ¿no? Entonces está interesante. Eliges mujer, tendrías yo creo que ya una composición, pues ahora sí que de género dentro de este órgano, ¿no? O de este poder. Y si eliges en este caso al doctor Batis, pues tienes una personalidad muy conocida dentro de vamos a llamarle por la sociedad, ¿no? En términos sociales, ¿no? Entonces está interesante el juego, está obviamente que es necesario, y yo te puedo decir que yo creo que son 3 cartas bien estudiadas ya. Así es, bueno, pues vamos a esperar qué es lo que determina el Senado ante esta terna y pues vamos a estar muy pendientes de esta información. Y bueno, por otra parte, los invitamos a leer la columna del día de hoy de nuestra directora general, la doctora Karina Rocha, quien pues habla justo de el tema electoral en el Estado de México, que conforme van pasando los días, cada vez más se pone intenso.
intenso y ya se van perfilando diversas personalidades para esta carrera que ya está al otro lado del tiempo, camino. Ya estamos del camino, sí, ya prácticamente el próximo año pues se estará definiendo esta gobernatura, Carmelo, y bueno, pues aquí hace nuestra directora general un análisis muy minucioso de lo que ha pasado en estos últimos meses y que parte también de esta elección extraordinaria en Ixtlalpan, en el Estado de México, donde, bueno, pues no era de sorprenderse, pero arrasó Morena. Y bueno, pues ya se van perfilando Delfina Gómez, Higinio Martínez y Horacio Duarte, nada más ni nada menos, que nos menciona aquí nuestra directora general. Y ¿cómo ves este tema, el estado de interesante, caliente, como dicen por ahí los panaderos, es un bollo en el horno que sale en el 23, previo a la 24. Así es. Yo creo que indudablemente es la elección más importante en lo que resta en este caso, la administración del actual presidente. Y, ¿qué te puedo decir? Ya tienes muy definidos los grupos. Yo te puedo decir que es un tema apasionante, yo creo, el Estado de México, para todos los partidos políticos y para todos los grupos políticos, y además ahí incluyo a los grupos empresariales. Okay. Pues de hecho tenemos a la doctora en la línea, vamos a tener una comunicación con ella vía Zoom, nada más que nos informen. Y bueno, pues este tema que bien mencionas, tan apasionante, el tema del Estado de México, nuestra directora tiene ahora sí que muy puntual cómo están las cosas, pues no por nada es quien encabeza el diario Amanecer en el Estado de México, y la verdad es que es un tema bastante interesante lo que está sucediendo en el Estado de México. Ya al abrirse estos nombres, bueno, Delfina Gómez, Horacio Duarte, ¿no? Actual es responsable de las aduanas de todo el país. Veamos, está buena la carrera al interior. Y agrega ahí a Vargas del PAN, del grupo acá de la parte norte. Muy interesante, y yo creo que sí se van a dar con todo ahí. Sí, va a haber ahí bastante. Y bueno, pues por otro lado, nuevamente denunciamos y denuncia aquí nuestra directora esta aerolínea Aeroméxico, que en realidad pues creo que ha incurrido en todos los abusos para los usuarios, para los consumidores, para quienes tienen la necesidad de abordar un vuelo, pues parece ser que no hay para cuándo esta aerolínea regularice sus vuelos. Por lo pronto, pues han estado varados ahí horas, aquellas personas que requieren hacer algún viaje, ya sea nacional o internacional, sin contar, bueno, todos los abusos que se han dado, porque estamos hablando de que es la aerolínea en México que más caro cobra estos boletos para viajar. Y bueno, pues nuevamente hacemos este llamado a las autoridades de la Profeco y a todas las autoridades que regulan pues esta aerolínea, pues que pongan cargas en el asunto y que por lo menos haya una revisión minuciosa de qué es lo que está sucediendo con las aerolíneas en nuestro país. De verdad es imposible ya pues sostener lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de verdad sí se ha vuelto una recurrente denuncia ciudadana a este tema que está pasando. Pero ver, también estas aerolíneas. También ahí es un tema de competencia económica, ¿no? Donde un país tan grande como el nuestro, donde tiene 130 millones de mexicanos, no sé cuántos millones de viajeros anuales se tengan. Este es un tema de competencia económica y debe intervenir, desde luego, debe hacer la investigación la comisión, en este caso, de competencia económica. Yo creo que debe estar interviniendo
y debe también dictar, en este caso, sus observaciones, ¿no? Así es. Bueno, Carmelo, ya tenemos en la línea a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha. Adelante, doctora, ¿sí nos escucha? Perfectamente bien, Berenice, buenas tardes. Buenas tardes. A tu invitado, Carmelo, buenas tardes. Pues aquí estamos contigo, esperando estar todos los días. Y bueno, con mucho gusto, como siempre. Gracias, doctora. Pues el gusto es nuestro. Y pues coméntenos qué está pasando en el Estado de México. Pues mira, yo creo que los ánimos están desbordados, Berenice, yo creo que no son los tiempos electorales. Sin embargo, el día de ayer te quiero comentar que se dio a conocer un incremento en las participaciones federales hacia los municipios, precisamente federales, por parte del gobierno federal. Sin embargo, te puedo decir que ese incremento a los gobiernos municipales puede estar dirigido pues para preparar el proceso electoral del 2023. Hemos estado hablando de un proceso electoral 2024. No, en el Estado de México la gubernatura se renueva en el 2023, Berenice. Efectivamente, ya sabes que todos asoman la nariz, todos quieren estar listos, todos se dicen los buenos. Y sí, aquí tendríamos que hablar de que todos los partidos políticos que deben lanzar un candidato tendrán que hacerlo por unanimidad, para evitar los jaloneos y los desgarres precisamente al interior de sus partidos. Hace rato comentaban sobre Enrique Vargas del Villar, exalcalde de Huixquilucan, hoy diputado local y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Hablan de Horacio Duarte. En el Horacio Duarte por Morena, te quiero comentar, Berenice, que aquí hay 3 aspirantes y los 3 se dicen ser los buenos. Es el caso de Delfina Gómez, de Higinio Martínez y por supuesto Horacio Duarte. Hasta donde nosotros sabemos, Berenice, Horacio Duarte es el dedazo del presidente de la República, es actualmente, recordemos que es el administrador general de aduanas, y se dice, Bere, que él no va a tener competencia, pero no va a tener competencia por los recursos que se presume este personaje va a desbordar durante el proceso electoral. Estamos hablando de algo así de 900 millones de pesos. Ayer hablábamos de 1 billón. Bueno, pues te digo que hasta hoy se sabe que se tiene, le tienen preparados 900 millones de pesos. Dime, Berenice, de los candidatos, sea quien sea, va a poder competir con ese dinero. Ya no digamos con el candidato. A lo mejor el candidato no da la altura, no tiene la capacidad, no es querido, no es reconocido en el Estado de México, pero ¿quién va a competir con 900 millones de pesos? Yo creo que nadie. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, Berenice, hemos hablado de Ernesto Nemer Álvarez, que es el actual secretario general de gobierno, pero por equidad de género, Bere, también se puede incrustar dentro de la lista, sin lugar a dudas, Ana Lilia Herrera Ansaldo, diputada federal actualmente, y bueno, ahí va a estar la batalla. Están de acuerdo que en el caso del PRI, si este partido no va por la alianza, la misma que compitió durante el proceso electoral del 6 de junio, difícilmente va a poder conservar el poder en el Estado de México, lo cual pues sí está causando gran preocupación, Berenice, ya que no concebimos al Estado de México, no concibimos al Estado de México en manos de otro instituto político cuando siempre ha sido priista. La mayor parte de la población de la entidad mexiquense es priista y difícilmente se va a poder competir con Morena precisamente por el tema de los recursos. Seguramente van a decir que no es cierto, que hay un control, pero estamos viendo la batalla que se está librando contra el Instituto Nacional Electoral, Berenice, por ende contra el Instituto Electoral del Estado de México, y seguramente el dueño del pandero, y ustedes lo saben, el dueño del pandero va a decidir qué sí hacer y qué no hacer, cuánto aplicar y cuánto no. Hablar de 1 billón de pesos para un proceso electoral, Berenice, ya mejor que ni se registren quienes aspiren a la gubernatura del Estado, ya mejor que se den por perdidos porque no hay dinero que alcance. Y están de acuerdo que estando Horacio Duarte como administrador general de aduanas, pues el dinero fluye todos los días. Ya les platicaremos en alguna otra ocasión, estamos afinando una información, pero ya les platicaremos por dónde le puede estar entrando dinero a este personaje precisamente para la campaña electoral y el por qué
el por qué tanto amor del gobierno federal hasta hacia este morenista que, insisto, no es reconocido ni conocido en el Estado de México, sin embargo va a traer consigo muchísimos millones de pesos. Están desbordados los ánimos, no son los tiempos, pero si Morena se adelanta, dicen los demás, ¿por qué nosotros no? Yo le veo por ese lado, se van a desgastar los aspirantes, no candidatos, se van a desgastar los aspirantes. En el caso de Enrique Vargas, bueno, él viene trabajando desde hace 6 años, ganó la presidencia municipal de Huixquilucan, hizo un buen trabajo, se viene la reelección, gana la reelección, trabaja 3 años más, se viene el proceso electoral, gana Romina, que es su esposa, que está dando continuidad al trabajo del PAN, porque lo tenemos que decir así, está dando continuidad al trabajo del PAN en Huixquilucan. Desgraciadamente Huixquilucan pues no es todo el Estado de México, pero de ahí se viene el trabajo que viene desarrollando Enrique Vargas. Hoy como diputado local pues ha dado batalla, Bere. No he visto a otros diputados ni del PRI ni del PAN el tomar la tribuna como lo ha hecho Enrique Vargas. Y bueno, él trae una carrera iniciada ya desde hace algunos añitos. En el caso de Ernesto Nemer, bueno, ya es conocido su trabajo, pero en el caso de Ana Lilia Herrera también podemos decir que es una persona que ha sabido trabajar, que sí es querida y reconocida y tiene una ventaja que tal vez otros aspirantes no pudieran llegar a tener, que la cola que carga pues a lo mejor es muy chiquita o no la tiene y es por ahí a donde no le podrían en determinado momento pegar. En algún momento platicamos nosotros con Ana Lilia y ella cuando aspiraba a la diputación local, Berenice, y platicábamos cómo se pudieran dar los golpes bajos dentro del Congreso Federal sobre la compra de los diputados, y ella decía, bueno, desgraciadamente hay muchos diputados que tienen la cola muy larga y es muy fácil comprar su voluntad para apoyar tal o cual propuesta o iniciativa presidencial o de cualquier otra índole, porque desgraciadamente los ponen contra la pared. En el caso mío, ella decía, no hay por dónde, no me voy a vender, vamos a seguir los lineamientos, y hasta el momento así ha sido. Pero te repito, no creo que sean todavía los tiempos, sin embargo, ya están trabajando muchos, que aspiran a la gubernatura del Estado de México, pero te repito, veré quién puede competir contra $1 billón. Creo que no va a haber quien, ni siquiera en el Estado de México, ni siquiera el partido en el poder, a pesar de que este es el estado más importante de la República, a la par, pudiéramos decir, de Nuevo León, que ahí se van dando en cuanto a actividades industriales. Sin embargo, es muchísimo dinero. La realidad es que Morena, lo podemos decir en este momento, Morena va a llegar a comprar la elección en el Estado de México. Pues interesante este análisis que hace doctora, y sobre todo, bueno, pues esta perspectiva de lo que está sucediendo, esta visión a futuro de lo que estamos observando. Bueno, pues ya con esta llegada de Horacio Duarte, pues seguramente pues sí, difícilmente van a tener condiciones otros candidatos para llegar. Así es, está complicado, Vera. La realidad es que está complicado. El panorama a nivel nacional, ustedes lo viven, no está fácil, no solo a nivel político, sino social, económico, en cuestiones de seguridad. Lo estamos viviendo a diario, sobre todo en la entidad mexiquense, Berenice, no está nada fácil. Y bueno, se viene un proceso electoral bastante complicado. Se hablaba de que el 2006 iba a ser histórico. Yo creo que cada proceso electoral puede ser histórico, Berenice, pero complicado, difícil, pero muy importante el 2023 para el Estado de México. Pero sobre todo, pues la muestra que han dejado estos alcaldes de Morena en el Estado de México no ha sido el mejor de los ejemplos, doctora, no ha sido el mejor de los ejemplos sus administraciones. Entonces, bueno, pues también hay que saber qué es lo que sucedería, ¿no?, en el caso de que llegara en su totalidad Morena a gobernar el Estado de México.
Mejor no me lo quiero imaginar, mejor vamos a esperarnos, Berenice, vamos a esperar a ver qué sucede. Está terminando el 2020, el 2021 va a ser importante. A mediados finales de 2022 pudiera estarse dando algún panorama político en torno al proceso electoral que se avecine, y bueno, a finales del 2022, principios del 2023, ya tendremos, yo creo que un panorama más claro de cómo se pueden ir dando las cosas. Por lo pronto, te repito, no son los tiempos, están muy adelantados los aspirantes, se pueden desgastar, la imagen de quienes aspiran a la gubernatura se puede desgastar. En el caso de Enrique Vargas, bueno, Enrique Vargas está trabajando como diputado. En el caso de Ernesto Nemer, secretario general de gobierno, que no la tiene nada fácil tampoco, está batallando bastante con algunos temas políticos y sobre todo de seguridad de la entidad mexiquense, pero está trabajando. Ana Lilia Herrera igual está trabajando como diputada federal. En el caso de Higinio Martínez ha sido cuestionado en innumerables ocasiones por el presunto desvío de recursos o por la falta de transparencia en la utilización de recursos, porque si tú recuerdas ver, hace unos días se cuestionó muchísimo de dónde pagaba él los supuestos foros legislativos que estaba llevando a cabo, y que no se sabía cuáles eran los fines de esos foros. La realidad es que los llevó a cabo reuniones no precisamente legislativas, pero únicamente con la clase morenista de la entidad, en un afán de preparar lo que sería su proceso electoral. Y por el otro lado, Delfina Gómez, bueno, ella como secretaria de Educación le ha dado mucha importancia, lo digo entre comillas, le ha dado mucha importancia al Estado de México, porque así le conviene a Delfina Gómez hacerse ver y hacerse notar en la entidad, aunque ella trae muchos cuestionamientos de cuando fungió como alcaldesa. En fin, están desgastándose demasiado los aspirantes y están adelantándose mucho a los tiempos. Yo creo que no es el momento, y lo único que están haciendo es acumular de alguna manera cuestiones que pudieran ser utilizadas el día de mañana como delitos electorales. Pero bueno, ellos piensan que llevan la sartén por el mango y habrá que dejarlos. Pero sí está complicado, se va a poner complicado, pero al final de cuentas, te repito, y esa es una pregunta que tendríamos que hacerle a propios y extraños, Berenice, ¿quién va a poder competir con 900 millones de pesos que se dice trae Horacio Duarte bajo la manga para comprar el proceso electoral del 2023 en el Estado de México? Pues parece que está muy complicado y los demás pues prácticamente quedarían fuera, doctora. Sí. Así es, y el cuestionamiento sería, además de los 900 millones, ¿de dónde viene ese dinero? Y es ahí a donde estamos trabajando precisamente para seguir la línea del dinero y dar de dónde pudiera estar llegando ese capital para poder hablar de una cantidad tan importante para un proceso electoral que también será muy importante para el Estado de México. Vamos a esperar. Sí, doctora. Pues muchísimas gracias como siempre por esta información y por plantearnos cómo está el tema en el Estado de México, que bueno, pues por supuesto que quién mejor que usted para decir qué es lo que está sucediendo allá. Y pues Bere, estamos aquí a tus órdenes. Sí, y bueno, pues si tiene alguna otra cosa que agregar, doctora, ya se nos acabó el tiempo. Nada más agradecerles como siempre. Gracias agradecerles como siempre, y vamos a estar al pendiente de lo que vaya sucediendo aquí en el Estado de México. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos mañana. Ya se nos acabó el tiempo. Así es, Bere, muchas gracias y les deseo muy buen provecho. Que estén muy bien el día de hoy. Igualmente, hasta mañana. Y bueno, pues ya nos despedimos también de nuestro amable auditorio que nos sigue a través de nuestras cuentas de redes sociales. Compártanos, escríbanos sus comentarios también, es necesario. Y bueno, pues nos despedimos. Carmelo, que tengas buen provecho y nos vemos por acá mañana. Saludos a todos.